Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero estén bien, los saluda su amigo Postmortem. Hoy les traigo un recopilado de creepypastas cortas para escuchar mientras intentas dormir, espero que las disfruten. El ser humano. ¿Sabes? La vida de muy mala manera me había enseñado que no era nada dulce como se decía, de hecho era amarga o cuando menos agridulce. Crecí en el seno de una familia disfuncional. Para empezar, mi papá nunca fue una persona muy dada a cualquier manifestación de afecto, siempre mostró un rostro poco afable y una actitud un tanto tosca y hostil hacia mi persona. Era un sujeto grande y gordo, que había dedicado casi toda su vida a trabajar en una vieja carnicería cerca de casa, un sujeto pesimista y conformista, que nunca tuvo ningún propósito en la vida. Suena duro, lo sé, pero es lo menos que podría decir de tan miserable persona. Por otro lado, mi mamá no era distinta, siempre fue un tanto indiferente a su entorno, acostumbraba a fumar demasiado y tenía una mirada muy distraída, sumida en sus pensamientos. A veces pasaba casi medio día sin pronunciar siquiera una palabra y cuando lo hacía eran gritos de ira o reproches, acompañados de frases tales como, espera que llegue tu padre, o ¿por qué no te agoté? Sinceramente no niego que muchas veces sentí ganas de irme y desaparecer, pero carecía de fuerzas de voluntad para hacerlo. Sentía que me faltaban fuerzas para todo. Esta situación no se hizo ajena en la escuela y fuera de la casa, constantemente veía falta de empatía en todos lados, gente aprovechándose de la necesidad de muchos en las aceras y callejones, robos, y toda manifestación de corrupción que se pueda imaginar. Una vez me tocó presenciar como un camión arrolló a un vagabundo en la calle mientras este recogía un saco que se le había caído. Recuerdo que nunca paró a ayudarlo y no recuerdo a nadie que lo hiciera. El hombre murió sin mayor reparo a los pocos minutos del accidente. Otro día vi como un hombre golpeaba a un chico especial por robarle un aguacate, era una constante que se repetía una y otra vez a lo largo de los días. Una noche mi mamá exigió que me fuera a dormir temprano, aludiendo al hecho de que no había nada que cenar. No había comido en todo el día y desde luego que se me hizo una tortura coger el sueño. No había transcurrido una hora cuando vi por un agujero de la puerta de mi habitación, como mi madre le servía un banquete a mi padre al llegar del trabajo. Fue la última vez que lo haría. Fue la última noche que los vi con vida. A la mañana siguiente me topé con un charco de sangre a los pies del viejo almohadón donde dormía. Al seguirlo hasta la cocina me recibió aquella escena, alguien los habían asesinado. Parecía que era algo personal pues les habían cortado las gargantas. Recuerdo muy bien aquella imagen, estaban pálidos y con la mirada perdida. Juró por Dios que no derramé una sola lágrima. Las autoridades no atraparon al culpable. De hecho nunca hubo una investigación seria. Calificaron el hecho como un ajuste de cuentas o algo así. Como era de esperarse, nadie se quiso hacer cargo de mí, así que terminé en el orfanato, aunque no por mucho pues escapé poco después y me dediqué a deambular por las calles un buen tiempo, hasta que empecé a ganarme la vida a base de cualquier favor que le hacía a transeúntes. Cierto día mientras atravesaba las vías del ferrocarril, hallé un bulto sujeto a los rieles. Me dio mucha curiosidad saber cuál era su contenido, así que con mucho cuidado lo desamarré, lo abrí y para mi sorpresa, había un pequeño cachorro moribundo, apenas si respiraba, se movía con cierta dificultad y se veía en grave estado de desnutrición. Sentí indignación y rabia al verlo así, ¿qué había hecho ser tan inocente para tener tal destino? Algún morboso más quería ver todas sus vísceras esparcidas al día siguiente. No lo pensé mucho y me lo llevé, lo alimenté con lo que pude, a veces me sacrificaba por él. Con el transcurrir del tiempo fue creciendo y con él, un gran apego y lealtad muy propio de estos seres. Mi vida continuó como de costumbre, aunque con algo más de sentido, tenía un amigo y más que eso, un hermano. Nos teníamos el uno al otro, iba conmigo a todas partes y siempre me alegraba el día con sus ocurrencias ganinas. Con el transcurrir del tiempo se había hecho un perro muy sano y vigoroso, era muy atento y mucho más inteligente que la media. Sin darme cuenta había alcanzado un estado mental que nunca antes había experimentado, gracias a tan agradable amigo peludo. Un día enfermé gravemente, al punto de que no lograba ponerme de pie. Temía por mi vida, temía morir así y dejarlo a él, vagando en este mundo tan carente de bondad. El día transcurría y me sentía cada vez peor, en determinado momento desperté de uno de aquellos letargos y para mi sorpresa no estaba, se había ido sin dejar nada. Empecé a llorar sin reparo, lloré e imploré que se me acelerara mi muerte, quería acabar con todo de una buena vez, hasta que un sonido a mi lado me alarmó.
Volteé lentamente y allí estaba él, sosteniendo con mucho esfuerzo un pollo que había cazado de quién sabe dónde, junto a un montón de plantas y hierbas que suponía yo, él creía que me ayudarían. Aquel gesto bastó para levantarme como si todo lo que había sufrido hubiera sido obra de mi imaginación. Lo abracé, aquel ser había demostrado ser más humano que cualquier persona que hubiese conocido antes. El mal que me aquejaba se esfumó de un día para otro, una sensación de plenitud vino con la mañana. Bien dicen que la felicidad es invaluable, en ese momento lo entendí. Él y yo siempre pasábamos frente a un concesionario donde se dejaba ver un Mustang rojo precioso, pero sentía que no lo iba a necesitar jamás, teniendo a mi amigo siempre a mi lado. No tenía mucho, de hecho a duras penas había logrado habitar una vieja cabaña abandonada a las afueras del pueblo. Era feliz, un alma libre, viví los años más felices de mi vida junto a ese animal, o como yo lo llamaba, ser. Pero cosa rara y como bien dije al principio, la vida no es dulce como dicen, de hecho es cuando menos, agridulce. Cierta mañana, mientras caminábamos rumbo al pueblo, en una ruta cercana vi cómo se acercaba un vehículo rudimentario, hecho para las labores del campo. A medida que se aproximaba y producto quizás, del violento sonido de revoluciones, logré percatarme de que llevaba una desenfrenada carrera, una diría endemoniada y hasta criminal. Aquel sonido insoportable me dejó inmóvil aunque nervioso. Por pura inercia, volteé hacia amigo y este se retiró de la orilla para retomar el camino al otro lado de la carretera. Tal vez por nervios, muy rápido o muy tarde, y por desgracia, el malnacido chofer de aquel maldito vehículo de 2 toneladas nunca aminoró su marcha. De hecho, más que un gesto de pura negligencia, fue pura alevosía humana. Y fue así que en un estruendo, un alarido y un crujido, vi despedirse de forma injusta y un tanto inconsciente a mi fiel amigo, quizás muy pronto. Quedé estupefacto en un vacío mental que parecía el más sepulcral silencio infinito, ese que se asemeja a la muerte de la teoría de Darwin. Muy para mi desgracia, lo estaba sintiendo en vida. Cobré conciencia de mi entorno y tan rápido como mis pupilas volvieron a su tamaño original, vi despedirse también, aunque de forma burlona, a aquella mole metálica que, salvo un par de tumbos, poco o nada vio diezmada su carrera tras el brutal atropello. Y allí estaba, los restos de los que junto al sol y la luna, acompañaron a este pobre caminante por años. La vida me dio a probar un poco de la felicidad, aunque me la arrebató de forma súbita. Por un breve instante mi vida había perdido sentido. Los rastros de aquellas ruedas ensangrentadas y el peculiar olor a mierda bovina de tu camioneta me llevaron a tu propiedad. Sé que te aburre escucharme hablar de mi vida, pero es solo un recuerdo de cómo nuestra sociedad crea monstruos. Muchas veces la justicia y la maldad no siempre son conceptos antagónicos. Hace rato disfrutaste aplastar a un ser mucho más humano que tú y ahora mírate, suplicando clemencia detrás de las mordazas. Antes de esparcir tus vísceras quiero devolverte el favor y darte el privilegio de presenciar cómo muere tu familia frente a tus ojos. Esa escopeta de allí atrás es perfecta, ahora pondré en práctica lo único que aprendí de mi padre y que él mismo probó. El cosmonauta fantasma. En este mundo se nos ocultan muchas cosas del pasado el cual muchas familias no pueden escapar, y han dejado una marca imborrable en su memoria, pero siempre la verdad sale a la luz, no importa cuánto tarde en hacerlo ni lo poderoso que seas para ocultarla. No puedo vivir más con este cargo de conciencia que me ha pesado por tantos años, además ya estoy viejo y enfermo con cáncer en fase terminal. Si digo la verdad, ¿qué pueden hacerme? Ya nada. Les contaré un poco de mí. Soy un retirado oficial de comunicaciones del antiguo programa espacial soviético, y por lo tanto tenía acceso a los mensajes entre la Tierra y los astronautas, los cuales estaban en misiones espaciales, y desde ahí no hay mucho que explicar. Presencié la miseria humana, el egoísmo y la sangre fría en su máxima expresión. Por órdenes de nuestros superiores no respondíamos mensajes de auxilio de los astronautas en problemas, y destruíamos las grabaciones para que no hubiera pruebas de aquellas misiones fallidas. Pero hubo un caso el cual quizás han escuchado ustedes como una simple leyenda: el cosmonauta fantasma Zabadovsky. Su caso es una pesadilla la cual supera por creces la película, libro, historia o leyenda que hayan escuchado, no solo por lo sucedido, sino por ser una historia completamente real. El astronauta Zabadovsky se embarcó al vuelo de la cápsula Korabl Sputnik 1. Todo en un principio estuvo sin complicaciones, pero de pronto todo se fue al demonio.
La cápsula debía precipitarse a tierra, pero el sistema de orientación falló de manera garrafal y terminó haciendo todo lo contrario, irse hacia el espacio hasta finalmente perderse. Seguro conoces la historia hasta este punto, pero he aquí los detalles más pesadillescos que se decidieron omitir. Jamás, o al menos desde ese punto, perdimos la comunicación con él, aunque entre más se alejaba, más diferida era la comunicación. La reserva de oxígeno que él tenía en la cápsula era la suficiente para sobrevivir 2 años, la comida y el agua para casi 2 años también. Pero he ahí el problema. Solo le aplazamos la muerte y el sufrimiento. Desde el incidente pasaron 1 año y 6 largos meses, los suministros se le acababan rápidamente y el oxígeno solo se duraría 4 meses, la temperatura bajaba y se acercaba cada vez más a los 0 grados en la cápsula y los mensajes llegaban con una diferencia de 2 días. Los planetas Marte y Júpiter estaban fuera de la ruta de la cápsula para cuando pasó por su órbita, por lo cual la cápsula no cayó en esos planetas, sino más bien cayó en una luna del planeta Saturno, Titán. Titán es una luna muy parecida a la Tierra en el ámbito geológico y atmosférico. En Titán se forman lluvias, tiembla y hay lagos, ríos e incluso mares, pero de metano. Zavadovsky tuvo la suerte de no caer en uno de esos mares o lagos, pero cayó cerca de unas colinas. La ubicación exacta de Zavadovsky la supimos gracias al rastreo de la señal de sus mensajes y logramos localizarlo con uno de nuestros satélites. Podíamos ir a salvarlo, pero en el fondo era imposible por 3 razones. 1, era demasiado arriesgado. O moríamos en el trayecto o moríamos en Titán. 2, no llegaríamos a tiempo. Las condiciones empeoraban y tardaríamos casi 2 años en llegar y seguramente ya estaría más que muerto. 3, el gobierno no daría los recursos solo por salvar una persona y eso muestra su insensibilidad y menosprecio a la vida humana. Zavadovsky era soviético, por lo cual estaba acostumbrado a inviernos crudos, pero eso era demasiado para él. En la cápsula la temperatura era de -5 grados, y en el exterior era de -150 grados, por lo tanto, no tenía cómo protegerse del frío, y además las lluvias de metano no cesaban. El alimento finalmente después de 2 meses en Titán se le agotó y el agua estaba a punto de agotarse. Además, su salud mental empezó a decaer notablemente y se notaba por los mensajes que enviaba, el cual no respondíamos por órdenes de nuestros superiores, pero escuchábamos todo lo que ocurría. Pero había algo que en un principio nos parecieron alucinaciones de él, pero más tarde nos dimos cuenta que era muy real. Zavadovsky reportó ver figuras humanoides por la ventanilla hacia las colinas, las cuales no dio muchos detalles de su aspecto físico, solo que su estatura era aproximadamente de 2 metros de alto y bastante delgados. Comenzó a reportar que miraban con curiosidad la cápsula y que se acercaban lentamente. Comenzamos a creerle cuando por la radio sentíamos que en las noches él sentía como hurgueteaban la nave por fuera y en los mensajes por audio se sentía como el metal sonaba en el exterior y golpeaban y subían por el techo de la nave. Rápidamente nuevamente empezamos a ver por las imágenes del satélite que teníamos disponible la ubicación de Zavadovsky en Titán y veíamos figuras extrañas cerca de la cápsula y cómo estaban observándola e incluso examinándola por fuera. Finalmente, después de unas semanas, no supimos más de él. Oímos un grito de que el rostro de uno de esos seres estaba apoyado en la ventanilla observándolo detenidamente, oímos como de pronto se rompe la ventanilla y golpean con fuerza la cápsula y finalmente se corta la comunicación. Inmediatamente fuimos a ver las imágenes del satélite para ver nuevamente la ubicación de la cápsula y nos pillamos con la enorme sorpresa de que no estaba allí, se la habían llevado. Si el mensaje no hubiera llegado 2 días tarde, sabríamos algo más de nuestro camarada Zavadovsky, pero lo que sucedió con él es un misterio. No sabemos cómo murió, o si realmente murió ese día, ni qué eran esas cosas que él decía y observamos por las imágenes que vimos por el satélite. Lamentablemente ya no lo sabremos. Después de lo ocurrido, el gobierno ordenó destruir la evidencia de aquel incidente. Grabaciones, imágenes, documentos, etc. El caso fue eliminado y nunca más se debía tocar el tema ni hablarlo. El mundo no sabría lo que ese día ocurrió. Hasta el tratamiento para bajar de peso más sorprendente. Esto es sobre todo para las chicas, porque está llegando a la primavera y primavera es la temporada de las dietas, ya que el verano se encuentra a solo un par de meses en el camino.
Me encontré con esto mientras estudiaba mi curso de biología y, en parte, investigando por internet. Fue bastante difícil, pero funcionó como magia para mí. Antes que nada, esta es mi historia. Yo era gorda desde que estaba en la escuela primaria. No estaba grotescamente obesa, pero definitivamente tenía más de 5 o 10 kilos de sobrepeso. Aparte de eso, no era fea ni nada por el estilo, y podía arreglarme bastante bien cuando quería. No obstante, todo ese peso adicional me dificultaba conseguir una cita, y no me iba tan bien. Me gustan las fiestas. Me gusta salir y pasarla bien y estar rodeada de personas, y mi cuerpo realmente me estaba reteniendo. Créeme cuando digo que probé de todo. Dietas de carbohidratos, todas las dietas de frutas, veganismo. Incluso hice cosas realmente innecesarias y peligrosas, como masticar y escupir. Jamás podría vomitar, o simplemente matarme de hambre. Nada de eso funcionó. El tiempo pasó rápido. Voy en la universidad y estamos haciendo un breve estudio sobre el parasitismo. Sé exactamente lo que estás pensando, y sí, lo admito. En el instante en que descubrí que podías usar parásitos, tenías y esas cosas, como ayuda para perder peso, fui y comencé a investigar. Resulta que en realidad no es tan peligroso como parece. Leí tantos foros y aparentemente, solo hubo 2 tipos de complicaciones con que la gente terminaba padeciendo. O sobrecompensaban lo que se estaban sacando y ganaron aún más peso al final, o dejaron el parásito demasiado tiempo e hicieron una extracción por su cuenta que concluyó con un viaje a emergencias. Me tomó muchas horas de estudio y una planificación sumamente cuidadosa, pero eventualmente me di cuenta de cómo podías mantenerte en la mitad de la línea y no echarlo a perder. El truco era matar de hambre al pequeño tonto. Pérdida de peso máxima, ya que estaría quemando grasa y, con suerte, ninguna de las complicaciones. Sé lo mal que suena esto. Realmente lo sé, pero ten paciencia conmigo. Resulta que no puedes simplemente comprar parásitos para infectarte en Amazon. Ahí fue donde me topé con mi primer inconveniente. Me tomó un par de semanas y al final, tuve que publicar un anuncio en Craigslist antes de obtener pistas. Cuando finalmente me dieron una, tuve que conocer al tipo en un motel realmente macabro en el centro de la ciudad para cerrar el trato. Los tomé allí mismo. Es extraño pensar que estás introduciendo intencionalmente un parásito como una tenía en tu cuerpo. Raro y algo asqueroso al principio, pero al final lo superas. Ayudó que el sujeto al que se los había comprado fuese realmente agradecido y entusiasta. Un poco pervertido, pero me lo esperaba al venir de Craigslist. Tuve que volver con él 2 veces más durante varios meses. A veces tu cuerpo puede combatir una infestación como esa. Después de la 3ª vez, finalmente lo logré. Lo sé porque había estado haciéndome obsesivamente pruebas que robaba del laboratorio de biología. Para ese entonces ya habíamos terminado nuestro estudio de parásitos, por lo que nadie sabía que habían desaparecido. Entonces, ¿dónde entra esta pérdida de peso mágica? No funciona de inmediato, lleva tiempo que tu nuevo amigo se acostumbre lo suficiente como para comenzar a extraer nutrientes. Sentirás náuseas. Es inevitable. Al principio, el mío era tan malo que empecé a colocar un cubo de basura junto a mi cama para poder rodar por la mañana y vaciar mi estómago allí mismo. Todo sucede al cabo de unas pocas semanas. Desea comenzar a tomar vitaminas al instante. Bueno, también reduje las calorías durante este tiempo, probablemente más de lo que debería debido a que estaba paranoica por excederme y pensé que mientras tomara multivitamínicos, no me desnutriría al grado de enfermarme. Y oye, funcionó por completo. Admito que también se me adelgazó el cabello. Aparentemente no estaba ingiriendo suficientes vitaminas. Esto fue después de unos 2 meses. Comencé a agregar más proteína en polvo a mi dieta para compensarlo. No sé si ayudó o no, pero nunca desarrollé una gran calva, así que estuvo bien. Aquí está la cuestión de hacerlo de esta manera. Tómate un tiempo para obtener resultados. Te prometo que vale la pena.
Podría variar un poco de mujer a mujer, depende de varias cosas, pero si lo haces bien en algún momento, tu peso literalmente se derretirá. Para mí funcionó después de 5-6 meses. Fue un poco aterrador y doloroso cuando me di cuenta de que el parásito había muerto y estaba saliendo. Me salté la clase para esconderme en el baño mientras ocurría, y una vez que los sólidos estuvieron fuera, el resto del agua retenida acumulada desapareció en otra semana. Cuando todo estuvo dicho y hecho, había bajado 20 kilos, y después de otro mes o dos con una buena dieta y muchas más vitaminas, me sentía lo suficientemente bien como para comenzar a asistir regularmente de nuevo. No creo que quieras arriesgarte a permanecer infectada por más tiempo que yo, esa es la cuestión. Después de este punto, el feto está tan desarrollado que comienza a mostrarse, y es mucho más grande, por lo que es más difícil deshacer